¿Qué tal? Mi nombre es José Luis Luque Aceves, alumno de la Maestría en Administración Pública y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Gubernamental de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente curso la materia de Teoría Política y de la Administración Pública. El presente video forma parte de la evidencia de aprendizaje número 4, la cual lleva por nombre La Ciencia de la Administración Pública, en el cual se nos invita a realizar una reflexión crítica sobre la administración pública local, estatal o federal. En ese sentido, el desarrollo de la política pública o programas sin fundamentos teóricos y planteamiento metodológico en la municipalidad forma parte de mi propuesta de análisis. Esto es, la mayoría de las organizaciones o la estructura gubernamental de la municipalidad ejerce programas o políticas públicas sin metodologías previas o diagnósticos oportunos que pudieran determinar las soluciones eficientes y eficaces para las problemáticas presentes. Antes de continuar, me gustaría citar a Fernández en su libro Fundamentos para la Ciencia de la Administración Pública en el siglo XX, quien menciona: pareciera anacrónico hablar de esto en el siglo XXI o ajeno a la administración pública. Sin embargo, es claro que algunas decisiones en la administración pública se basan en dogmas, prejuicios o derivadas de la pasión, la vanidad, la ambición o la ansiedad, lo cual es tan anticientífico como el pensamiento mágico. La ciencia de la administración pública da racionalidad a las cosas públicas y apunta hacia la demolición de los esquemas especulativos, improvisados y egocéntricos. Aunado a la propuesta de análisis sobre la carencia de metodologías en la consolidación de programas y políticas públicas, circunstancias como el abuso de poder y la corrupción dentro de las estructuras de gobierno complican aún más la situación. No obstante, antes de seguir abordando la problemática desde la municipalidad, me gustaría también mencionar a Bourgon. En su libro A New Systems of the Public Administration, menciona: desde hace mucho tiempo, la administración pública opera sin el beneficio de una teoría moderna. Esta situación priva a los servidores públicos de un marco de referencia para guiar sus acciones. Actúa como una barrera para abordar asuntos complejos del mundo actual y encontrar soluciones prácticas, aunado a que pone al gobierno en una posición reactiva, incapaz de anticipar problemas emergentes o introducir una acción correctiva en un momento oportuno. Si bien analizamos el uso desmedido del poder sobre el establecimiento de estrategias para soluciones tentativas de problemáticas, también Bourgon especifica sobre la carencia de instrumentos que nos posibiliten como funcionarios públicos generar propuestas eficientes y eficaces, como lo mencionaba Fernández. Y bueno, si añadimos que dentro de las estructuras de las instituciones existen puestos de confianza, además de carecer de proceso de selección por competencias y especialización de perfiles, pues la bola de nieve se va haciendo aún más grande. Pero bueno, retomemos este último punto de Bourgon, quien habla sobre el método. Ruy Pérez Tamayo también señala lo siguiente: si bien en otros tiempos era posible hablar de un método científico debido al desarrollo de las ciencias físicas en comparación con las otras ciencias naturales, actualmente el campo total de la ciencia es tan complejo y heterogéneo que ya no es posible identificar un método que le sea común a todas ellas. Resulta hoy reduccionista y decimonónico pensar que solo a través de la experimentación se puede construir conocimiento. Y bueno, para acercarnos al método, primero tenemos que tener fundamentos teóricos. Y sobre la teoría, se habla que la formulación de estas implican una congruencia con el aparato del conocimiento y la revisión de la literatura, para darle sobre todo consistencia. Cualquier teoría científica tiene carácter limitado, por eso, en cualquier periodo concreto se hace necesario los conocimientos en forma de suposiciones o hipótesis. Estas hipótesis, comprobadas y confirmadas por la práctica, se transforman entonces en teorías. Y bien, como hemos visto a lo largo de la materia, hemos estado consultando la línea cronológica sobre el concepto de política, teoría política y la administración pública. Esta correlación es fundamental para poder
ir determinando un marco teórico que nos ayude a primero definir una teoría como tal y después ir consolidando paso a paso una metodología que nos dé instrumentos o herramientas para hacer diagnósticos oportunos a las problemáticas que atañen actualmente a la sociedad moderna. La profesionalización del administrador público con capacidad de análisis y planteamiento metodológico apegado a la ciencia abre paso a la nueva gestión pública, en búsqueda de dos características en específico: el de ser eficiente y eficaz, con el accionar de los recursos públicos, tanto en el tema de la estructura y capital humano como en el uso del presupuesto. ¿Ok? Y bien, es en ese sentido donde, al hablar de la ciencia de la administración pública, Waldo comparte lo siguiente. La administración pública es un objeto en busca de una disciplina. La administración pública como una disciplina instrumental está caracterizada por la praxis. Como toda ciencia, va reforzando a partir de su experiencia los instrumentos o procedimientos por los cuales estructura su actuar. Y es así como la ciencia de la administración pública debe descansar sobre teorías que expliquen los fenómenos y propongan mecanismos para solucionarlos. Pero esta tiene la particularidad importante en, una parte, ser considerable de la investigación, tiene que estar orientada a la profesión y a la aplicación instrumental para que sea efectiva. Sin embargo, también es probable que quienes practican la administración pública no lo hagan bajo principios o teorías, sino sobre su base profesional y la experiencia personal. La construcción de las teorías de administración pública sobre una base metodológica es magra. Incluso algunos de los libros referidos a la teoría de la administración pública se asemejan a una monografía sin hipótesis, ni explicación o evidencia. Se caracterizan por integrar conceptos con valor solo didáctico, pero sin propuesta o sentido de progreso en la ciencia. La administración pública y su objeto de estudio de las tendencias actuales se inicia con el debate de los desaciertos de las acciones gubernamentales insertadas en el paradigma tradicional de la disciplina relajada en la práctica administrativa. La capacidad de respuesta institucional se ha reducido sensiblemente, afectando la eficacia, la eficiencia y la legitimidad de la acción gubernamental. Es por eso la importancia de reflexionar sobre el tema. Las problemáticas sociales demandan soluciones debidamente estudiadas con argumentos y previsiones, a partir de un método científico, pues la ciencia se apoya de recursos medibles y cuantificables, datos duros que permiten la efectividad en las políticas públicas. Todo lo anterior forma parte de un compendio de la nueva visión o de la nueva gestión pública y la nueva gobernanza. En lo que se refiere a la gobernanza tradicional en el contexto latinoamericano o de nuestro país, hay ciertas prácticas viciadas sobre la relación clientelar en el tema ciudadano-gobernante. El uso desmedido del poder y la corrupción son algunos de los retos a vencer para poder recuperar la legitimidad y credibilidad sobre las instituciones y sobre la administración pública en general, como la ciencia que eficienta los procedimientos y recursos públicos. Y para concluir, me gustaría platicar sobre lo siguiente. Es entonces mi exigencia como administrador público de, primero, la formación del funcionario en virtud de los antecedentes históricos, pero, y sobre todo, la capacidad de análisis de los canales de comunicación entre el servidor y el ciudadano, no solo como sistema de entrada y salida, también como ente capaz de hacer uso de la metodología ante la demanda evolutiva de soluciones a problemáticas. Pues las problemáticas no son las mismas por más similitudes que se encuentren, y en ese sentido las soluciones tampoco. Y, segundo, la profesionalización del servidor público demanda sensibilidad y adaptabilidad constante en las diferentes áreas de las ciencias humanas, como lo es filosofía, sociología, antropología, etc. El servidor público o funcionario que no esté preparado o esté en la disposición constante del conocimiento
y el aprendizaje en todo momento, desafortunadamente se va a ver limitado en su capacidad de reacción y solución de problemáticas. Y bueno, hasta aquí mi video. Espero les sirva de ayuda y de consulta a aquellos que están buscando cómo poder estructurar su actividad de aprendizaje número 4. Hasta luego.